¡Esto, güey! El maravilloso mundo de los videojuegos de Triline. Hyguard, el que se suponía que tenía que ser el próximo gran hero shooter anunciado con tanto entusiasmo en los Game Awards, fue retirado de Steam 45 días después de su lanzamiento. Él es de los últimos ejemplos, como lo fue Concord, de la mentalidad del todo o nada que ha adoptado la industria de los videojuegos, y que con frecuencia el resultado es nada. Nada. Sueñan con unirse al grupo de League of Legends sobre Es que. Ay, no me acuerdo cómo se llama el juego que estuvo como en desarrollo 9 años. Y que la gente lo dio por woke. O sea, pero. Es que no puedes pasar 9 años desarrollando un juego y sobre todo tan caro para al final. ¡Ah, no! Pues fracasamos. O sea, que hasta cerraron el estudio en menos de un mes. O sea, wow. O sea, es que ese es el problema de hacer un todo o nada, güey. O sea, a ese punto mejoras 10 juegos pequeños y que 8 y que a, no sé, a 6 le vayan bien y en vez de hacer uno grande y que fracase. Overwatch, Apex Legends, Diablo 4, pero con una estrategia peor. Dedicarle años y cientos de millones sin saber antes si el juego gusta, basándose solo en las opiniones de los propios trabajadores o gente cercana que tiene miedo de quedar mal. Y tenemos que empezar a revisar términos y conceptos porque los tiempos cambian. Hoy No exactamente, aquí jodas. estamos llamando a un equipo de desarrolladores apasionados, porque eso es lo que dijeron del equipo de Hygar. ¿Y de qué pasión estamos hablando cuando Tencent, que es quien pagó la fiesta, dictaba exactamente lo que quería del juego? Free to play con skins, pase de batalla, otro juego Ah, como servicio y a cruzar los dedos para que funcione. Si estás es que también ese es el problema. O sea, hay muchos problemas. Pero ese también es uno de los problemas. No puedes hacer otro hero shooter, güey. No puedes hacer otro shooter de extracción. Otro shooter tipo Dead by Daylight. Y sobre todo, es que no me sale, no me acuerdo de la palabra. El juego tipo PUBG, o sea, el que es el estilo de PUBG, o sea, no puedes hacer otro de esos. Porque ya hay de un chingo de. Está Fortnite, está PUBG, está Call of Duty Mobile. Bueno, no, ese es el mismo. Está el. Ah, en el que no se, en el que se dice no se pueden caer. Eh, el otro. Luego también están un chingo de juegos parecidos. Y todavía el mercado está competido por esos tres. Y aún así quieres, sales tú con unos santos huevotes a decir, vamos a sacar otro. Güey. tan dentro de la maquinaria corporativa que no puedes ver que el éxito de tu juego depende únicamente de enganchar a la gente con microtransacciones, no tienes derecho a hablar de pasión. Antiguamente este modelo empezaba poco a poco. League of Legends nació del proyecto Dota, que era un editor hecho por fans. Aquí sí que puedes hablar de pasión. Dota. Después, con los años, como la fama se mantenía, dos de ellos decidieron hacerle un juego independiente y así nació el LoL. Algo parecido pasó con TFT, un minijuego que creó la comunidad en Dota 2 y Team después, y solo Fortress. después de comprobar su éxito, lo convirtieron en Autochess y Riot lo mejoró, las cosas como son, en TFT. Y lo mismo con Counter-Strike, en sus inicios fue un mod de Half-Life. Y más de lo mismo para el modo Prop Hunt que tantos han copiado después. Que el modo Pop Hunt es un modo que como que siempre sale un jueguito que termina siendo exitoso porque es el juego del momento de esa modalidad. Y hay un chingo de juegos que son de ese estilo, ya sea el Among Us, que todas conservan cierta fama, o todas las copias de Among Us que han salido con el tiempo que los youtubers lo terminan jugando, se vuelve popular durante un mes, máximo dos, máximo. Y luego muere. De que Garry's Mod lo volviera popular. Fans, pasión, mod y quizá un juego independiente, ese era el orden antiguamente. Ahora es Tencent, dinero, pagar al influencer de turno y tirar un dado del 20 para ver si Sí. sale crítico y logras enganchar con un juego que no sabes si gusta. Concord no gustó, Hygar no gustó y Y sobre todo que si termina gustando, no sabes cuánto tiempo va a terminar gustando. Porque para empezar, ni siquiera los hacen para que sea un juego bueno. Si de pura casualidad es un juego bueno, hay que ver cuánto tiempo termina siendo popular o jugable. Flag es el último en lanzar el dado y por lo que parece tampoco les ha salido bien. Ya han despedido a gente por no alcanzar la meta. Y lo Wow. mismo con Marathon. Sony esperaba muchísimo. Es que porque hacen otro juego de ese estilo que no va a funcionar. Ya está saturado el mercado de juegos así. Más ventas del 1,5 millón que se comenta. Seguirán tratando de revivirlo porque ahora que ya no trabajan más en Destiny 2 y no hay planes para el 3, Marathon es todo lo que les queda. Si fracasa, Bungie cae con él. Y algo está muy mal. Wow. Si aún con más de 1,5 millón de copias vendidas se considera un fracaso. Es como esas películas en las A que la invierten mierda, 100 güey. millones, solo que en el cine solo necesitan que compres la entrada. Luego puedes dormirte, les da Pues completamente sí. igual. No los tendrás con actualizaciones constantes para que vuelvas. En estos juegos, además de comprarlos, Concord, Last Flag, Marathon, necesitan atrapar a los jugadores en su ecosistema para exprimirlos lo máximo posible. Y para atraparlos, crean incentivos diarios, eventos de tiempo limitado, expansiones cada vez más pequeñas e insignificantes, pero sobre todo, que cada día vuelvas y gastes horas para progresar en un aspecto dentro del juego. Pero es que todos esos juegos repiten el mismo modelo que no funciona. Es dar skins, dar cosméticos, hacer un evento que ni siquiera cambie los aspectos del mapa, solo agrega cualquier cosita pequeña.
para que verdaderamente les funcione, tienen que hacer como Fortnite. O sea, que incluso con la temporada de Los Simpson, hasta cambiaron el mapa, cambiaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ahí sí el evento fue bastante interesante para que la gente lo fuera a ver. Pero no, ellos hacen como que, ay, mira, pusimos una estatua y tienes que matar a 20 personas y hacer 20 saltos en esta zona. Hacer lo que hace el Warzone y pues no, así no funciona, o sea, eso es aburridísimo. Tienes que hacer algo mucho más interesante. La avaricia de esta industria mata los juegos por un lado o por otro. Veamos otro caso completamente distinto, el de Disco Elysium. Ese juego sí fue creado con pasión y con la única idea en mente de sacar un buen juego, una buena historia, y lo perdieron todo por la avaricia de los inversores. Al principio todo fue bien, sacaron el juego y fue un éxito increíble. Los creadores Vamos. no se lo creían, lo llamaron un milagro mientras recibían premios, elogio y dinero. Los inversores en ese punto querían más. Querían que se pusieran a trabajar rápido en una segunda parte, DLCs, juegos de móviles, peluches si hacía falta. Querían monetizarlo agresivamente, pero Kurbitz, el creador original, no quiso. Quizá aceptó hacer una segunda parte, pero necesitaría tiempo para escribirla y los inversores no querían esperar. Entonces, pasó algo extraño. Compus, uno de los inversores, usó dinero de la compañía para comprar acciones que casualmente un compañero suyo vendía, convirtiéndose de un día para otro en el accionista mayoritario y dueño de Qué la compañía, lo que le dio a su horrible. vez todos los derechos sobre el juego. Una vez conseguido, echó a los creadores originales para sustituirlos por un equipo más obediente. Su plan era sustituir O sea, encima son tarados. Uno pensaría que porque son empresas multimillonarias son inteligentes, pero no. Son tarados. O sea, corres a las personas que fueron la clave y centro de la idea y esperas que esa idea funcione una segunda vez. ¡Wow! para poder explotar Disco Elysium, pero un año después descubrió que no podía hacer nada sin los creadores originales. Cancelaron la secuela y sacaron Zero Parades, de los creadores de Disco Elysium, pero sin los creadores de Disco Ah, de los creadores. Muchas comillas. Elysium. Kurbitz y los demás intentaron recuperar los derechos del juego, pero ya no pueden. El juego es de Saum y Saum es de Compus. Ahora cada uno de ellos No. está trabajando en su propio juego. Kurbitz quizás sea el más esperado, pero de momento no quiere dar ningún detalle porque sabe que intentarían copiarlo, así que hasta que no esté listo no dirá nada. Lo mismo le pasa a Lucas, el de Papers, Please. Dijo que no dará detalles de su nuevo juego para evitar que copien su idea y que con ayuda de las IAs lo saquen antes que el suyo. Este es otro tema, o sea, con ayuda de las IAs, cualquier hijo de fruta puede sacar una copia barata, pero que va a terminar funcionando porque las IAs hacen lo suficientemente decente las cosas para que funcione la idea, porque la idea es buena. Por eso es que mantienen todas sus ideas en secreto, pero es que qué horrible las IAs, o sea, que ni siquiera puedes decir la idea porque con ayuda de las IAs lo harían en 2 meses. Eso en el fondo Horrible, pero en 2 meses. afecta principalmente a él. Está nervioso porque no sabe si su nuevo juego gustará. Le gustaría mostrarlo, recibir críticas, pero el miedo a que le copien es mayor. Otra jugada maestra fue la que Pobrecito. intentó Krafton a los desarrolladores de Subnautica 2. Krafton despidió al CEO y varios directivos de Unknown Worlds para evitar pagarles un bono de Sí. rendimiento que habían prometido. En 2021, Krafton compró a Unknown Worlds, el equipo de Subnautica, por 500 millones, lo que ya de por sí es una barbaridad. Pero además prometieron un bono extra de 250 millones que decía algo como: pagaremos hasta 250 millones si generáis más de 70 millones de dólares en un año y tenéis como tope 2025. No tenía por qué ser con la salida de Subnautica 2, pero se entiende que sería la principal fuente. Es decir, por el precio del juego se vendían 2,3 millones de copias. Cada copia posterior, Krafton se comprometió a pagarles 3 veces su valor como bonus. Si llegaban a los 5 millones de copias, recibirían el total de 250 millones. No sé quién redactó eso, porque tal y como está escrito, Krafton no deseaba que Subnautica 2 fuera un éxito, porque si lo era, se arriesgaban a no ver ganancias por el juego nunca. Krafton miró de nuevo sus métricas, vio la inmensa cantidad de gente que lo tenía en lista de deseados y hasta con la previsión más conservadora se vieron perdiendo dinero. Así que, por desesperación para no tener que pagarles, retrasaron el lanzamiento un año para que el acuerdo expirara y les despidieron alegando que estaban robando información y que estaban trabajando en otros proyectos descuidando Subnautica 2. Y los dos eran ciertos, pero no descargaron datos para robarlos, sino por seguridad para tener copias, que nunca abandonaron las oficinas. Y lo de trabajar en otros proyectos también lo sabían. Todo estaba informado y aceptado. De hecho, sus salarios bajaron en picado por Mira eso, de nomás. 400.000 a 100.000. Para centrarse en cosas diabólicas como investigar cómo los videojuegos pueden beneficiar a los niños con autismo. La historia aquí termina bien. Es que encima lo hacen por cosas buenas, güey. Y no hacían otras cosas malévolas, como investigar a niños con autismo. Güey, no mames. Fueron a juicio y Subnautica ganó. El director recuperó su trabajo y ¿Qué? alargaron el contrato un año más para Ah, mantener ya, la promesa del el bono. bueno. Graciosamente, durante el juicio vieron que el CEO de Krafton le preguntó a ChatGPT cómo podía librarse de Ese tema, pagar el bono y ChatGPT al principio le dijo que sería imposible cancelar. es que ese tema estuvo. ¿Cómo puede ser tan estúpido, güey? O sea,
Pregunta, o sea, es que la historia es, no sé si lo voy a esperar a ver si la cuenta, si no yo lo voy a decir. Pero si insistía, presiónales. Bloquea la salida del juego hasta que el bonus expire. Di que es por el bien del juego para tener a los fans de tu lado. Inventa temas legales cuanto antes para despedirlos. Y lo siguió todo al pie de la letra. En fin. Sí, o sea, no lo dijo del todo, pero el tipo le preguntó a Chat para no pagarles el bono a mis trabajadores porque no quiero. Y ya le contó después de eso todo lo demás. O sea, ¿cómo puede ser tan basura, güey? O sea, ¿cómo puede ser genuinamente tan basura para, para las personas que hicieron tu empresa grande? Que gracias a ellos tienes un juego maravilloso que te está dando remuneración y decir, nah, no les voy a dar el bono. Voy a ser como político. Prometí algo que es imposible para mi empresa. Bueno, posible, pero tenían pérdidas ellos. Pero algo que para mí se me hacía imposible, pero era para lavarles el oído y que trabajaran más. Sale el juego, 24 millones de copias en una semana y Krafton, llorando, pagó los 250 millones o poco les falta para pagarlo todo. Pagan a los directivos, pero los directivos lo reparten con el equipo, así que todos contentos, menos Krafton, que ahora necesita llegar a los 12 millones de copias vendidas solo para recuperar el bonus. Creo que tienen pendiente otro juicio para determinar los daños No que Krafton jodas. pudiera haber causado con todo esto. Sobre los despidos, la industria de los videojuegos es salvaje. De siempre se ha dicho que no da estabilidad al trabajador, pero ahora más que nunca con los juegos como servicio, sienten que es peor. Tienen miedo de empezar cuando escuchan que desarrolladores... Pensé que era broma, pero ahora que lo veo en grande, sí se parece a Mia, güey. Asha Sharma, sí se parece. Sí le da su aire. de éxito y con años de experiencia se ven cada pocos años buscando trabajo. Josh Sawyer, diseñador y director de juegos como Fallout New Vegas, Pentiment o Pillars of Eternity, dijo que nunca había sentido seguridad en la industria, ni siquiera con 20 años de experiencia. Una noticia reciente sobre esto es Epic despidiendo a 1000 trabajadores, aclarando que no es por culpa de las IAs, sino porque desde 2025 Fortnite va en caída. Desde hace años están gastando más de lo que ingresan. Ya sabes, traer al famoso de turno cada temporada no es barato, así que chicos, lo sentimos, pero Fortnite puede sobrevivir sin 1000 trabajadores, pero necesita urgentemente a Chapel Roan. Si ni siquiera trabajar en uno de los juegos más exitosos del mundo da seguridad, ningún otro proyecto la va a dar. Y por si fuera poco, a todo esto se le suma, como no, sé que estáis cansados del tema, yo también, creedme, pero es inevitable, es la época que nos ha tocado vivir. Se le suman las IAs. Quizá no sea el motivo de Epic, pero de otros tantos sí lo es. IAs para código, arte, voces, ya lo usan para todo. El juego Alters lo usó para algunas traducciones, los banners que ya comenté de Call of Duty. Un desarrollador de Kingdom Come Deliverance 2 comentó que le habían despedido para sustituir su trabajo de traductor por una IA. ¿Y cuál es la recomendación del productor ejecutivo Matt Turnbull después de ser despedido? Que uses IAs como consejeros, terapeutas para sobrellevar el estrés de la pérdida de trabajo. Claro, pregúntale a la persona que te despidió, oye, ¿por qué me despediste? Prácticamente están diciendo eso, o sea, wow. O sea, es más, incluso si le preguntas a las IAs, oye, ¿cómo me debo sentir porque tú me quitaste el trabajo? Una IA como tú me quitó el trabajo. Y la IA toda se va a lavar las manos diciendo, lamento que tengas que experimentar eso. Eso es algo que no se debería de... No, es algo que no debería de ser esperado. Pero te recuerdo que yo no tengo nada que ver porque yo soy ChatGPT, no la IA que probablemente fuiste sustituido. O sea, es que ya me imagino las palabras. La IA hace de una mala idea algo mediocre y hace de una buena idea algo mediocre. Homogeniza todo lo que toca. Como lo más usado y popular se usa para entrenar los modelos, Sí. el contenido generado también será lo más popular y usado. Es un bucle que multiplica lo que más se repite, lo que significa que la IA filtra todas tus ideas e invenciones por la óptica de lo común. Un ejemplo rápido para entender esto, el por qué es un problema y por qué a la larga tiende a colapsar. Mira lo que pasa cuando le pido a ChatGPT que cree la imagen de un astronauta. Me da como resultado esta imagen. Como Internet está Pues lleno sí. de imágenes de los astronautas de la NASA, saca un astronauta de la NASA con una bandera de Estados Unidos e ignora a los demás países, colores, trajes de SpaceX o los vistos en ciencia ficción, por ejemplo. Ahora tú dirás, bueno, vale, es común, pero al menos es único. Nadie más tiene la creación que acabo de hacer. Ya sobre eso, que sepas que también te han estado mintiendo. Sacan con frecuencia la misma imagen pese a que digan que es única en cada generación. El Diario Vasco creó exactamente el mismo astronauta que yo. Lo mismo para el Correo.com, una página brasilera, CaixaBank también, quitando la bandera de Estados Unidos, un detalle. Igual para la página que pasa media, el Confidencial. Puedo estar así todo el día, pero creo que queda claro. He hecho una segunda prueba, genero otro astronauta y sale este. Buscando veo que la razón de esta pose y composición es porque con los años Internet ha rehecho 1 millón de veces las fotos de los astronautas en la Luna, cambiando ligeramente el color, añadiendo estrellas o la Tierra en segundo plano, pero manteniendo la pose, de ahí que casi sea un calco. Lo único que hizo fue hacerlo más HD. Ladrón. Ya se sabía.
Por curiosidad hice un tercer intento y me dio de nuevo el primer astronauta con el fondo ligeramente cambiado. El astronauta de ChatGPT. Parece el título de un creepypasta. Ahora mira cuál es el problema. Este astronauta se ha vuelto tan común, tan popular que cuando pones astronauta ciencia ficción en Google, ¿qué es lo que ves? Un virus autorreplicándose. Que sepas que esto no cambia por más específico que No. creas ser. Si la imagen sale bien es porque tiene millones de referencias, por lo que tu resultado sigue siendo genérico. Para evitarlo, deberías hacer el 99% del trabajo creativo, no dejar que elija composiciones. Sí, exacto. Ser extremadamente cauteloso de describirlo lo más posible, porque si no va a ser tan genérico que va a ser lo mismo que les hace a todos. Ni colores ni nada, y pronto descubrirás que si haces eso, el resultado empieza a empeorar. ¿Es esto malo? Bueno, para saberlo hay que salir de las sillas por un momento. Hace tiempo, Hayao Miyazaki criticó el mundo del manga y el anime porque los nuevos autores solo consumen manga y anime, no traen nuevas ideas, no arriesgan, no se basan en experiencias de su vida para crear personajes creíbles o novedosos, reciclan lo que ya funcionó una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando tu referente es una serie consecutiva de autorreferencias que empieza a crear defectos, como ocurre con el ADN de familiares que se reproducen entre ellos? Sí. Esta comparación la hizo el propio Miyazaki, por cierto. El tipo tiene fama de hater de la vida, pero en esto tiene razón, y las IAs no pueden evitar Pues sí, en eso tiene bastante razón. hacer esto con todo lo que tocan, que, sumado a la pereza innata del ser humano, resulta en esto. En una entrevista, Hideo Kojima dijo algo parecido de los videojuegos. Como ahora las producciones grandes son tan increíblemente caras, disminuyen el riesgo repitiendo lo que ya funcionó, lo que los vuelve aburridos. Dice que los indies son los únicos que hacen cosas interesantes. Ahora con esta Sí, exacto. Porque ya las empresas gastan tanto dinero que necesitan que el juego sea perfecto, porque si no, fracasan y pierden todo el dinero. ¿Por qué creen que retrasaron como 3 veces GTA 6? O sea, seguramente lo tienen desarrollando como desde el 2008 o justo despuesito de la salida de el GTA 5, pero como lo quieren hacer tan perfecto, no pueden dejar ni siquiera que un pelito se vea falso. realmente entenderás por qué fue odiado el anuncio del DLSS 5. En la comparativa se ve como añaden una especie de filtro para cambiar algo de las texturas, sombras y tonos en los colores para dar una sensación de realismo. Y aunque por un lado parece que se ve mejor por la iluminación, provoca al mismo tiempo que se parezcan entre ellos. Todos pasan a verse como una imagen de IA genérica, como estas. ¿Por Sí. qué? Porque entrenaron el modelo solo con imágenes de fotografía profesional. De ahí esa iluminación característica y que a las mujeres les ponga pintalabios y en general broncee la piel. Para un sector que vive por y para el arte como son los videojuegos, esto es un harakiri. Más ejemplos de la falta de honestidad. Es que hasta le cambia las facciones. O sea, por ejemplo, en esta parte. Ah, justo. Por ejemplo, aquí los ojos los tiene más pequeños y aquí se los agrandó, incluso se los estilizó. Aquí ella no los tiene estilizados. Y sobre todo, la nariz se la hizo un poco más diferente. Los labios se los cambió. Aquí están más alargados y hechos más chicos de arriba hacia abajo. Y aquí se los estilizó. De nuevo lo volvió a estilizar todo, haciendo que los labios fueran más chiquitos, pero más anchos. O sea, de nuevo, lo cual cambió de nuevo. El estilo de las cejas también lo cambió, haciendo que de nuevo una vez más fuera más estilizado. Y no es que lo haya hecho más realista, solo simplemente cambió las facciones. Y el pelo, lo único que sería bueno sería el pelo porque lo volvió más realista. Y lo único, o sea, las arrugas sí las hizo bien. O sea, las arrugas de la cara sí las hizo relativamente bien, pero las facciones de la cara se las cambió totalmente. Y para el arte, como son los videojuegos, esto es un harakiri. Más ejemplos de la falta de honestidad en la industria. El que lograra recaudar 3,2 millones de dólares en Kickstarter, Ashes of Creation, el MMO que mataría finalmente a World of Warcraft, fue retirado de Steam apenas 2 meses después de su lanzamiento. Intrepid Studios estuvo constantemente en números rojos. Los gastos de mantener un equipo de más de 200 Que no ese era el juego que tanto decía el Chocas que iba a ser hermoso y fantástico. personas eran inmensos. Gastos de las oficinas, licencias de software, servicios en la nube y los propios salarios. Operaban como si fueran ya un gran estudio de éxito, llegando a quemar 800.000 cada semana en gastos operativos. ¡Ey, Además de mierda! ese gasto sin sentido antes de que salga el juego, los inversores acusaron a Sharif, el CEO de Intrepid Studios, de usar el dinero para asuntos personales. Según la filtración, gastaron 21.000 dólares en cartas de Magic, otros 21.000 en un chef personal, 8.000 en plantas, 16.000 en Wow. entradas de cine, 600.000 en pedidos de Amazon, 200 ¿Cómo te gastas $6,000 en entradas de cine, güey? Pues, ¿cuántas veces ibas al cine? ¿Y qué tanto trabajabas para que gastaras $6,000 en entradas? Ni siquiera en comida u otras cosas, en entradas. La entrada al cine.
Wow. 20.000 en DoorDash. Él se defendió diciendo que había metido DoorDash. también su propio dinero, así que la cuenta no era solo de empresa. La versión de Sharif es diferente. Él dibuja a unos inversores que querían robarle la propiedad del juego y para lograrlo tenían que meter al estudio en números rojos. La idea es que los inversores pusieron dinero con un acuerdo que decía que cualquier incumplimiento en los pagos les daría todos los derechos de la empresa y con ella los derechos del juego. Según él, una vez hecho ese acuerdo, comenzaron a ahogarlos económicamente porque querían provocar la quiebra de Intrepid Studios para activar la cláusula, despedir a Sharif y rearmar otro estudio teniendo todos los derechos. Pese a que parece que tiene razón en que querían robarle el juego, no hay mucha simpatía hacia el propio Sharif porque también es bastante cuestionable. Basta con decir que desde el principio él prometió que no había inversores, que el dinero venía únicamente de él. También estaban las promesas irreales sobre el juego, mecánicas de un mundo dinámico que cambiaba según las acciones del jugador y un sistema de combate complejo e imposible para un MMO. Así que es posible que la historia sea tan simple como timadores timándose entre ellos, o simplemente idiotas gambleando con algo que no entienden. Sharif No tanto timadores o idiotas, simplemente aplicaron la del político. Prometieron algo imposible que ni ellos mismos iban a poder cumplir, pero estaban tan emocionados de no, sí lo podemos hacer, cuando internamente ellos sabían que no. les comió la cabeza durante 10 años para que pusieran más dinero, prometiéndoles no ser el próximo World of Warcraft, sino más grande que ellos y ganar 500 millones en el primer año. O sea, lo digo, o sea, estoy seguro que incluso el Chocas puso dinero para ese juego, porque estaba convencido de que iba a ser bueno, pues estoy seguro que hasta él le lograron lavar el cerebro. Inversores al principio, al no saber nada de videojuegos, se lo tragaron, pero cuando vieron que el proyecto no iba a ninguna parte, que era incapaz de conseguir dinero por su cuenta, intentaron robarle los derechos para al menos salir con algo entre las manos, pero no lo consiguieron. No sé si tanto como un estafador, pero Sharif fue un inepto un rato largo. El proyecto era inviable desde el primer mes, constantemente en números rojos y Sharif asegurando y prometiendo implementar un mundo y unas mecánicas que costarían cientos de millones. Sí, seguro. No jodas. Todo el mundo reaccionó de la misma manera al ver Palworld, ¿verdad? Nintendo los va a demandar. Fue ver la animación de lanzar la bola y tener clarísimo que tendrían problemas. Pero Palworld estaba tranquilo. Aseguró que el juego había sido revisado con abogados de patentes y no presentaba ningún problema. Los diseños podían escudarse detrás de la parodia y el ambiente es más violento que Pokémon, así que no había problemas. Mientras tanto, Sony vio una oportunidad de oro y se unió a Palworld para crear Palworld Entertainment, con ayuda principalmente de Aniplex. Con Aniplex, Palworld tiene el mejor aliado para empezar a vender merchandising, manga y anime. Sony tiene ahora su propio Pokémon, ese gran pastel que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar. ¡Hija de puta! Sony, Sony, no lo puedo. No sé que sí. Precisamente por miedo a Idea. Nintendo, con Sony de por medio, ya no es solo un juego de éxito que vendió 10 millones de copias en una semana, es una Quiero ese. Y quiero ese Power. megacorporación, con potencial, paciencia, medios y contactos para robarles terreno, luchar contra Pokémon con armas. Por desesperación, como con los diseños no Ojalá, güey, o sea, porque es que el problema de Pokémon que Digimon supuestamente era su competencia, pero poco a poco ha ido cayendo. Y la verdad, si le soy sincero, yo no le tengo fuerza. Yo no le tengo fe a Palworld. Siento que va a morir muy rápido. podían atacar, Nintendo desterró una patente de 2021 y la reescribió para crear rápidamente 3 nuevas patentes que encajaran exactamente con las mecánicas de Palworld para atacarlas. Tan rastrero como suena. Así crearon lanzamiento de bolas para capturar criaturas en entornos de mundo abierto, lanzamiento de una criatura en el campo de batalla para luchar contra monstruos, y el cambio de montura automática y dinámica de voladores terrestres y acuáticas. Al principio se aceptaron porque Nintendo pagó una millonada, y es Nintendo, pero al revisarlas con más calma vieron que no pueden ser Pero los japoneses no son corruptos. No, no, no. patentadas. Las consideraron genéricas, sin innovación, mecánicas que ya existían de antes. Si te preguntas por qué no intentaron patentarlo antes con los juegos de la Game Boy, es porque en aquel entonces no era una mecánica, sino No una hacía animación. falta. La mecánica era hacer clic en un menú desplegable, no apuntar físicamente con el ratón y lanzarla. La primera vez que incluyeron eso fue en Además, no hacía falta, o sea, ahí no tenían competencia. Pokémon Legends Arceus en 2022. Pero para entonces la captura de monstruos en entornos de mundo abierto ya existía, como en Ark. Así que para que la aceptaran tenían que ser más específicos. Y por serlo, no podían usarla contra Palworld en su forma original. De ahí que las reescribieran asegurándose de encajar con lo que hacían ellos para atacar. Pero dentro de su furia, Nintendo se olvidó de que esas mecánicas generales no se pueden patentar y lo saben. Por eso con Arceus tuvieron que ser tan específicos y hablar de cómo se calcula el porcentaje de captura, tener un modo de captura libre y otro modo de pelea. De todos modos, por precaución, un año después, Palworld eliminó la parte de tirar la esfera para llamar al Pokémon Y que aún así, que acaban de ganar la demanda. No sé si lo voy a mencionar, pero la demanda la ganaron ellos. La ganaron los Palworlds. animación simple pasó a ser solo tocar un poco las bolas para que aparezcan. Un cambio pequeño que potencialmente volverá con la 1.0. En el nuevo tráiler que mostraron en el Summer Game Fest, si te fijas, vuelve a lanzar la bola para invocar aliados. No sé si es solo por el tráiler o si realmente van a reincorporarlo, pero desde luego se siente como una victoria. Están tan seguros que lo muestran en un evento con millones de personas mirando. Bueno, creo que no lo voy a mencionar, pero sí, efectivamente, ellos ganaron la demanda. Nintendo no. Todas esas tres. ¿Cómo se llaman? Esas tres que pusieron no les funcionaron porque ya el gobierno de Estados Unidos determinó
Que estaba haciendo Nintendo demasiado abusivo. incluido Nintendo. Pero aún queda mucho tiempo para que termine esta historia. Como digo, la marca Pokémon es de las más grandes del mundo. Nintendo intentará patentar hasta los colores para protegerla. La mecánica en la que tú pulsas un botón y ocurre algo en el juego. ¡Que no, Nintendo, que no! Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo! ¡Y hasta pronto! Ojalá Palworld, y lo digo de todo corazón, ojalá Palworld termine siendo bueno. Y sobre todo le haga competencia real a Nintendo, que los haga sacar mejores juegos. Porque el de Pocopia, ese era un gran juego, pero luego sacan basuras como lo que han sacado generalmente, juegos prácticamente casi sin acabar, que se ven vacíos, que se ven como si fuera alguien haciendo un fangame y no un juego real, pero bueno.